Y por eso nuestra siguiente sesión va a ir precisamente en línea con los instrumentos financieros en el marco de las fundaciones. Y para moderar esta sesión contamos con Isabel Peñalosa, responsable de Asesoría Jurídica y Relaciones Institucionales de la Asociación Española de Fundaciones. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos y por moderar esta sesión. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. No sé si me quedo aquí o allí. Efectivamente, vamos a continuar hablando de instrumentos financieros. Algunos creo que los ha sintetizado y los ha explicado muy bien Moisés, pero vamos a centrarnos más en el ámbito de las fundaciones y precisamente en esos mecanismos de garantía que, sobre todo desde el ámbito europeo, se están tratando de impulsar para que entidades como las fundaciones pues, se enganchen a esta corriente de la inversión de impacto. Y para ello tenemos en primer lugar a Georgia Efremova. Good morning, Georgia. I guess it's connected. Hello, Georgia. It's a pleasure to have you here with us. Me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Good morning. Good morning. Georgia is policy officer for the European Union Social Impact Initiatives at the European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs since 2015. She provides advice to ECFIN units and other Commission services on social finance and impact investment and financial instruments contributing to the achievement of the SDG, including under the new InvestEU program 21-27. And she currently leads and supports Commission pilot initiatives in the area of social inclusion and empowerment, social innovation and collaboration with philanthropy. I would like to say, Georgia, that you have been very supportive with the sector, keeping the dialogue with different foundations and social impact investors networks at the European level. She will present the impact investing framework that it's evolving at the European Union policy level and how they think about engaging with philanthropic resources, both capital and knowledge, and we'll mention what are some of the new tools that are being developed. The floor is yours, Georgia. Thank you. Thank you very much and good morning from Brussels. It's really a pleasure to be with you and to give a tone to this important conversation. So indeed, I will share some reflections on the role of philanthropy in our EU social impact investment policy and our latest reflections on how we can partner with philanthropy under the new investment programs. So important to say, we are at the beginning of a journey of a sustainable and fair post-crisis recovery. And so increasing the social and economic resilience of our society is, of course, at the forefront for every member state, and I dare say for every new EU funding facility, whether it be central level or implemented in the centralized fashion via the member states. So this journey needs new approaches and tools. We well recognize that, and social innovation and impact tools are part of this new paradigm that is replacing the old dichotomies. So philanthropic resources and investments are a key part of the new overall of the overall capital that is needed to meet the current challenges, and as private capital aimed at creating public value, perhaps philanthropy is the most adequate partner for the EU to co-create with. Now, when I say that, it's also important to say it's not just about money. EU policy increasingly recognizes foundations and philanthropic organizations as drivers of innovative approaches to key social issues. So they're wide-ranging from housing deprivation and homelessness to migration and inclusion, environmental solutions to the green transition, etc. But what we frequently recall in EU policy discussions is that such organizations are first locally grounded in member states and therefore very close to the highest needs. Second, they intervene in strategic and niche sectors that are traditionally outside the remit of private financial institutions that we are used to working with via EU financial instruments, and they focus on the long term. But in addition to that, they have demonstrated agility and ability to respond in real time to crisis, as we have seen over the past year and a half. So,
At EU level, the social impact investing agenda is advancing slowly but surely. In EU policy, social impact investment emerged as part of the Social Business Initiative in 2011 with the first social finance tools, and is expected to be strengthened through the upcoming Social Economy Action Plan to be released later this year. Now, the important question as we're developing these tools, this policy is it about niche or mainstream? So are we supporting a niche sector, the social economy, through social finance, or do we want its values and principles to permeate mainstream economy and modes of economic organizations? And how do we do that? So the short answer is we want and need the systemic change. So we need to overall rewire the economy. And so what drives social impact investment policy development at this point is not just the mobilization of private investment to the social sector, but the drive to equip everyone, every actor in the economy for impact readiness. And that's the very definition of resilience. And a lot of this conversion work is done through partnerships. And social outcomes contracting, for example, are one way of connecting private and public investments, orienting both towards impact, and there are tools for partnerships and for orchestrating social change. So that's part of the modalities that we are developing. So both social outcomes contract mechanism and philanthropy as a sector, as a contributor, as a partner, they belong to the realm of the social economy. And in this broadened approach, also under the single market policy industrial strategy, social economy, as you know, is now one of the 14 industrial ecosystems of the new industrial strategy and recovery plan for Europe. So we recognize philanthropy, and just on the broader level, at present, the Commission is reflecting on how to further support a broader environment, a broader enabling environment for cross-border philanthropy to promote civic engagement, etc., which may be done through specific guidance to member states and other actions that will be likely part of the upcoming Commission plan on social economy that I mentioned. But where do we stand in terms of financial instruments? So philanthropy represents a huge untapped potential. You know, roughly the figures are 60 billion of annual giving, 500 billion assets in the EU. I know you have new figures from Spain that you will discuss later on. But for us, it's important to see how foundations have been involved so far in the implementation of EU financial instruments and how to do more in the future. So I'm speaking now about central level facilities, okay, that we implement via financial intermediaries and market-based channels. So looking back, foundations have played several roles so far, admittedly ad hoc, but they have participated as co-investors under the European Fund for Strategic Investment, the FC Social Impact Investment Pilots. So we have a social incubation facility there. And for instance, one of the more notable transactions approved is with the Spanish foundation SHIP2B for the establishment of their new venture fund. Foundations have also been financial intermediaries under the same FC fund. So the Portuguese foundation, José Ferreira Neves, is an implementing financial intermediary under the Skills and Education Guarantee pilot. They have also been final recipients under the EASY, Employment and Social Innovation Program. We know 72 foundations have been supported as final recipients under the Social Entrepreneurship Guarantee. And there have been some important partnerships of co-granting for social innovation under Commission pilots such as the European Social Catalyst Facility. Now the question before us is how to go beyond ad hoc transactions, so more systematic partnerships, and how to bundle, assemble the different roles under a single facility, under this InvestEU program, which we're now elaborating, while avoiding overlaps with other programs. And the idea is to make a fuller and better use of partnerships with philanthropy in the design and deployment of investments so that we can really co-create for the public value.
So now looking ahead, the InvestEU program, as you've mentioned also, Isabel, can give us such an opportunity. InvestEU is the home for the new generation of central level tools brought under a single roof. Of this integrated investment fund and advisory hub. Now the distinguishing features which are likely familiar for more of you is that we have an expanded range of implementing partners. So the Commission is working closely with international financial intermediaries and national promotional banks and institutions across Europe. And we are structuring products under 4 policy windows. So one for SME, one for sustainable infrastructure, research and development, and very importantly, a dedicated new window for social investments and skills. Now, this social window gives us an opportunity to expand the social investments approach and to combine different features such as support for social economy and infrastructure and services through different financial products. So guarantees, funded and equity instruments, including, as I mentioned, the newer impact tools such as social outcomes contracts to orchestrate social change. And we are currently negotiating the guarantee agreement with implementing partners of this program. Now, the reflections relevant to today's panel is on anchoring the partnership between the EU and the philanthropy into a new missions-based pilot facility. Missions-based means that we'll have key missions and social issues, social outcomes that we would want to achieve through such partnership and co-creation of resources. ECFIN has a facilitating role within the Commission, so we're discussing with various parts and policy units in how to set up this facility so that it caters to their policy area. So what we have on the table now is mission areas such as media pluralism and democracy, social inclusion and migration, education, homelessness, and the societal aspect of climate change or the environmental transition, and the transversal strand on social innovation. Excuse me. So importantly, this will be a blended structure involving contributions from foundations from both the donor capital and the endowment side. So possibly we can have both co-granting between philanthropy and the EU at the junior level, and also using the InvestEU guarantee fund to de-risk mission-related investments from foundations' asset bases, because we hear this is an interest, active dedication and EU support is needed in this respect, but the broader idea is to provide truly patient and blended capital for catalyzing social innovation, you know, going beyond mere organizational forms, such as are we going to start that many social enterprises, that many micro enterprises, to actually supporting a richer array of social projects and interventions on the ground. In the EU, importantly, since this is an EU facility. And yes, we have had active exchanges with the interlocutors in Brussels at the EU level, so European Foundation Center and the Daphne and the EVPA. And you may have gotten requests for information, some of participants of today, but because this is very much a work in progress and developed as we speak, it would be maybe useful to raise a few questions to the expert panel we have here, which can really help us to advance our reflections on developing this new EU facility. So, of course, first, we have to see to what extent we can get enough energy around these missions that we have mentioned, these policy priorities, and then whether there is an appetite for co-granting with the EU along this. But importantly for today's discussion, also what are the levers that will enable foundations to do more impact investments as part of their program activities? Can they participate in this way? To what extent the foundations already do mission-related investments from the endowments? Is there interest in the de-risking mechanism from the EU? And lastly, a bridging question, how could financial instruments make this bridge between the two sides in the foundation's activities, so the giving and the asset basis? And then I'm just looking at the time. I think I have run out of time.
But I just wanted to mention in closing that in EU direct piloting, so in the EU social impact activities, we have started doing some direct piloting on the ground, which is an exciting new terrain. So we not just support social experimentation, we also do it. We have 2 new pilots on housing and empowerment in the area of housing, for example, and there we have important lessons that I want to say. First, I said it's not just about money in the beginning, the partnership. Second, I want to say it's not all money is the same. So we are partnering there with some foundations and we're stimulating cross-sectoral collaboration. And the gist of it is, you know, we recognize impact investment and repayable capital is not working for every intervention. It has an important but limited role. So today we're going to be discussing about how to accelerate impact investment. But the question really is how to combine repayable and non-repayable capital to support social interventions. So how to find the elements that can be made more sustainable and overcoming the project mentality. That is very prominent, and to have ample capacitating funding non-repayable. And in some of our pilots, this is what we're trying to do, how to blueprint such models, how to innovate, how to use the EU budget in this way, because we have grants and financial instrument division kind of split between EU funding planets that we have to also overcome on our side, and how to generate lasting and funding partnerships. And I had a final point about outcome funds. If we get there, because thematic outcome funds to pay for outcomes and to build ecosystem and to anchor the impact partnerships are a huge lever. I think that's one area where philanthropy can have a huge role because of its long-term orientation and because it's freedom from electoral and market scrutiny. So it's a valuable co-creation area for the EU and philanthropy going forward. That's a longer-term vision, but it's also at the same time something that is equally needed as a starting point. So I leave you with these open questions and prompts, and I will be delighted to follow the panel discussion. Thank you for the attention. Thank you, Georgia. Perfectly on time. It's very interesting to see how foundations, and to make aware the Spanish foundation sector, how the foundations are in the spotlight of the European Commission as relevant actors in the social impact investment instruments. Now, you know, we will launch a couple of questions to the audience as a starting point to debate how foundations can engage more in social impact financial instruments and how to go beyond, as you have said, before. We are going to continue in Spanish, but of course you are more than welcome to stay with us. Anyway, I promise you that we will go back to you with the results and the outputs of this panel and the conclusion of this debate in any case. So we can launch the questions, I think. Bueno, la primera de las preguntas, hemos preparado 2, es ¿cómo entiendes la inversión de impacto desde tu organización? Hablamos de organización, pero el panel estamos centrándolo en fundaciones, pero os animo a que contestéis en cualquier caso, bien alineándola con la misión, articulándola con el presupuesto o bien usando ambos, dotación y presupuesto. Aquí nos estamos refiriendo, mientras vais contestando las 2 preguntas, a si estamos hablando de inversión de impacto realizada por las fundaciones con sus dotaciones o con sus activos, o la inversión de impacto como una actividad más de la fundación con un presupuesto ordinario o extraordinario. Bueno, como en casi todo, parece que el de ambos, ¿no? El equilibrio es el que predomina. Desde luego nadie ha contestado que articulándola solo con el presupuesto. Ahora hablaremos con fundaciones y ellos nos explicarán su experiencia, pero bueno, a lo mejor las preguntas son un poco ambiguas porque en cualquier caso, aunque se articulara con el presupuesto, evidentemente se alinea con la misión, ¿no? Pero un porcentaje relevante dice que lo realiza usando ambos, la dotación y su presupuesto. Vamos, yo creo, a la siguiente, ¿no? Porque no parece que se incrementen las respuestas.
La siguiente sería, para conseguir que los instrumentos financieros faciliten a las fundaciones usar presupuesto y dotación para invertir en impacto, hay que, aquí hay varias opciones, crear un marco regulatorio adecuado, generar conocimiento, crear mecanismos de apoyo, trabajo en red, colaboraciones, tener acceso a una oferta alternativa, una oferta de alternativas de inversión social o tener un mecanismo de de-risking, capital catalítico, público o privado. Se pueden elegir hasta 3. Vamos a ver cuáles son las 3 más votadas. Por ahora, crear un marco regulatorio adecuado, generar conocimiento. Parece casi que hemos colocado las preguntas en orden. Bueno, se van igualando más, crear mecanismos de apoyo, tener acceso a una oferta alternativa, parece que es por ahora la menor, y tener un mecanismo de de-risking o unos mecanismos de garantía están casi al mismo nivel que generar conocimiento. Pero parece que mayoritariamente, una de las respuestas más votadas es crear un marco regulatorio adecuado. Entiendo que gran parte de la audiencia está formada por fundaciones y yo creo que esto es algo que hemos hablado mucho en este foro y en otros foros, la necesidad de ir combinando la regulación fundacional, que tiene ciertas rigideces, con estos nuevos instrumentos de impacto social y, en general, de filantropía estratégica. Pero bueno, ahí están después también generar conocimiento y tener un mecanismo de de-risking. Bueno, pues voy a ir introduciendo, no sé si podemos mantener aquí un poco las respuestas mientras voy presentando a las personas que nos acompañan en este panel, que son María Cruz Conde, codirectora de Open Value Foundation, Isabel Legalo, directora de Fundación Daniel y Nina Carasso, Gorka Goikoetxea, adjunto a la dirección de ANESBAD, y Verónica Urda, responsable de impacto social en BBK. Antes de daros la palabra, y la primera pregunta va a ser sobre qué resultados, qué conclusiones o en qué os hace pensar la respuesta a estas cuestiones que hemos lanzado a la audiencia. Como decía Georgia, ella ha dado algunos datos del sector fundacional y el sector filantrópico en general en Europa, ¿no?, y en el ámbito internacional, pero ya que estamos hablando de fundaciones, simplemente dimensionar un poco el sector, ¿no?, y hablar de las principales magnitudes. Hablamos de 9.000 fundaciones en España activas, con 22.000 millones de activos, según nuestros estudios, 7.000 millones de ingreso, 8.000 millones de gasto, 43 millones de beneficiarios. Los números, como siempre, hay que matizarlos y hay que explicar las metodologías, pero la realidad es que prácticamente en los últimos años se han duplicado las personas destinatarias del sector. Sin embargo, supera un poquito el 9% los ingresos del sector que proceden de los rendimientos de patrimonio. Al mismo tiempo, en el estudio que se presentó el otro día, el lunes, sobre la inversión de impacto en España, que ha realizado ESADE, se hablaba de 242 millones como la cifra que corresponde a la inversión de impacto de las fundaciones a través de 18 vehículos que se habían identificado, ¿no? Y se llamaba la atención, y eso es un poco lo que hemos tratado de preguntar en el SparkUp, se puede hacer inversión de impacto bien utilizando las reservas fundacionales como estrategia de inversión alineada con la misión en algunos casos, o utilizando sus presupuestos operativos como estrategia para generar el impacto de manera económicamente sostenible, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de esto. Yo creo que viendo un poco las cifras en global, y aunque, como se suele decir, los números debidamente retorcidos dicen cualquier cosa, yo creo que sí da una cierta imagen de que queda recorrido para la inversión de impacto en las fundaciones en España. Pero lo primero que quería preguntaros, por el orden que yo os estoy viendo en pantalla, por ejemplo, Gorka, es un poco qué reflexión sacas de estas respuestas del SparkUp, ¿no? Por ejemplo, este equilibrio entre dotación y presupuesto, qué hay que hacer para conseguir que las fundaciones utilicen más estos instrumentos financieros. Hola. Buenos días, gracias Isabel y gracias Espera por invitarnos a participar. Disculpadme porque tengo la voz un poco tomada estos días, pero igual en algún momento me veis que raspear. Me parece muy curioso la primera de las preguntas en cuanto a la respuesta amplia a ambas,
porque yo pensaba que hoy en día cada vez más había inversión de impacto a través de la dotación, de las reservas, pero no tanto desde el presupuesto, ¿no? Un poco por las limitaciones que siempre hemos visto del marco legal, un poco hilándola con la segunda, ¿no? Creo que sería interesante explorar un poco más por ahí más adelante, ¿no? Ver un poco por ahí. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, la del marco regulatorio es un poco la que siempre hemos visto, que es como la clave, ¿no? O sea, las fundaciones todavía sentimos que hay una parte ahí que nos impide avanzar un poco más o tener ese tipo de posibilidades más amplias, porque no hay mucha flexibilidad en una ley que es de hace mucho tiempo y que no está muy adaptada aquí, ¿no? Entonces, yo coincido personalmente, desde la Fundación siempre hemos estado muy en pro de avanzar un poco en el marco regulatorio para ampliarlo y tener un espacio, creo que más flexible para participar, ¿no? En ello. Muy bien, María, ¿tú cómo lo ves? Hola, buenos días a todos, Isabel, y muchas gracias al SpainUp. Las dos respuestas, ¿no? Efectivamente, el matiz que has hecho, Isabel, al principio, nosotros en el caso de Open Value lo hacemos desde el presupuesto, pero por supuesto está alineado a nuestra misión. Por lo tanto, efectivamente, en esta ambigüedad de la pregunta. Y como Agorca, también me ha sorprendido la respuesta y por la misma razón, ¿no? Porque nosotros la limitación que tenemos para hacerlo desde el presupuesto es la limitación que nos pone el marco regulatorio. Así que en la segunda respuesta a la pregunta estamos muy de acuerdo. Y también me ha gustado que se haya apoyado tanto esta opción de generar conocimiento y mecanismos de apoyos como trabajo en red, ¿no? Entre otras cosas, es lo que intentamos hacer desde Open Value, yo creo que también desde muchas otras fundaciones que estamos en esto del ecosistema de la inversión de impacto y que nos sentimos muy responsables de la generación de conocimiento, ¿no? y de la inteligencia colectiva, ¿no? Y toda la parte de crear mecanismos, alianzas y fomentar trabajar todos juntos para que poder llevar la inversión de impacto, sobre todo desde las fundaciones, más lejos. Sin duda, yo creo que para eso estamos hoy aquí, para difundir y hacer más pedagogía, que yo creo que hace falta efectivamente de mucha difusión y conocimiento. Para ti, Verónica, ¿te has sugerido un poco estos mismos pensamientos? ¿Algo que quieras añadir respecto a estas cuestiones? Sí, sí, yo también de acuerdo con los compañeros. Realmente, la primera pregunta también estoy de acuerdo en que se utiliza a través de las dos. Nosotros en la parte de cómo se articula a través del presupuesto, es verdad que no se hace como inversión de impacto como tal, pero sí se apoyan proyectos de emprendimiento social. Pues bueno, creo que esa es un poco la vía. Y luego, claro, a través de la dotación, pues efectivamente, como estrategia de inversión también se aplican criterios de inversión responsable y, bueno, y de inversión sostenible. Entonces, bueno, en ese sentido. Y también alineada con la segunda pregunta. O sea, creo que la parte del marco regulatorio es fundamental y que nosotros como fundaciones estamos en una posición privilegiada, ¿no? Para experimentar, para hacer pilotos, pues por la flexibilidad que tenemos y por esas ventajas que tenemos, ¿no? de probar y ver si las cosas funcionan para luego poder hacerlas extensibles y darles una continuidad, aquello que funciona y es exitoso, ¿no? Pero sí, efectivamente, y indudablemente la parte de colaboración también es una de las que hay que seguir trabajando y desarrollando porque es fundamental en este ámbito. Gracias. Isabel, aunque una de las que ha salido, luego vamos a hablar de esto, pero una de las que ha salido precisamente más bajita veo que es tener acceso a una oferta de alternativas de inversión social. Pero dejando eso, luego iremos con ello. ¿Qué te sugieren las demás o por qué crees que el marco regulatorio yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero ha salido también generar conocimiento y crear mecanismos de apoyo en red? ¿Qué te Sí, sugieren muchas respuestas? gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias al SpainUp. Enhorabuena por la iniciativa, que es muy necesaria, como vemos en las respuestas. Un placer compartir mesa con mis compañeros, que además puedo decir que dedican muchos esfuerzos justamente a esos puntos que se han puesto aquí sobre la mesa. Por aportar un punto adicional a todo lo que se ha dicho, porque estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, la pregunta que haces, vale, voy a la tercera, ¿no? Capital catalítico para impulsar. Ese capital catalítico, el truco está en que tiene que estar alineado con la misión, y a veces el alinear
con la misión de algunas fundaciones no es un paso tan sencillo. No tenemos todas las fundaciones la misma misión exactamente, la misma teoría de cambio. Entonces ahí, en ese pequeño matiz, es donde puede radicar la diferencia y es eso que vemos en esa cuarta respuesta, ¿no? Que es más específica quizá de lo que empezado a hacer el camino, a ver cómo, cuál es la demanda que puede haber o que pueden fomentar para luego poder estar trabajando ahí. Creo que el capital catalítico es, desde luego, una palanca muy grande, absolutamente necesaria para hacer más iniciativas en las que cada fundación podrá invertir con vistas a un impacto social alineado con su misión, pero el truco está ahí, la dificultad muchas veces está ahí, está en dónde encontrar esa alineación que nos permite seguir siendo fieles a la misión de resolución de causa social que nos hemos dado. Gracias, Isabel. Pues precisamente continuando con esta perspectiva, ¿no? Estamos insistiendo mucho, ¿no? En la necesidad y oportunidad de alinear misión e inversión, ¿no? Como forma de tener un mayor impacto social. Continuaría contigo, Verónica, ¿cómo lo veis o cómo lo hacéis desde BBK? Ahora vamos a hacer un poco una ronda de preguntas en la que contéis vuestra experiencia precisamente para esto de ayudar un poco a otras fundaciones que estén planteándose, algunas simplemente qué es esto de la inversión de impacto u otras hayan iniciado ya el camino, pero para ayudarles un poco a despejar ese camino. Estupendo, gracias Isabel. Pues nosotros en BBK entendemos la inversión de impacto como una oportunidad de avanzar hacia ese modelo económico sostenible, ese cambio sistémico que comentaba antes Georgia, que nos permita avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo hacemos, pues como os comentaba antes, por dos vías. Por un lado, aplicando esos criterios ESG en lo que es la cartera de inversiones, en la dotación, y practicando una inversión responsable por esa vía y, por otro lado, ya a nivel presupuestario, desarrollando programas concretos de apoyo al emprendimiento social y a la inversión de impacto en las distintas etapas del proceso emprendedor, ¿no? Hemos estado viendo cómo la filantropía va evolucionando hacia modelos más sostenibles económicamente y pues, viendo cómo se van apoyando cada vez más iniciativas tipo Venture Philanthropy, que nosotros de hecho lanzamos un programa BBK Venture Philanthropy en 2018, en el que lo prioritario sigue siendo la parte social, el impacto social de las iniciativas, pero tiene también la componente de retorno económico, ¿no? Con un alto riesgo, pero posible y deseable. Y luego también hemos ido experimentando pues, en otras etapas del proceso emprendedor. Por ejemplo, el año pasado lanzamos el proyecto BBK Ekin, que lo que hace es tratar de convertir ideas que dan respuesta a retos sociales en modelos de negocio sostenibles. Y lo que se hace es financiar ese salario emprendedor durante 2 años. Veíamos que muchas veces lo que tenemos son personas que tienen una idea muy buena, pero les da como vértigo, ¿no? Tomar la decisión y perder la estabilidad de un trabajo estable para poner en marcha este tipo de iniciativas. Entonces, lo que se financia son 2 años de salario promotor para que estas personas emprendedoras pongan en marcha esta empresa y a los 2 años se convierte esa participación en un préstamo participativo si la empresa ha sido exitosa. Y si no, pues no haría falta devolverlo, con lo cual sería como se convertiría en un proyecto de filantropía tradicional. Pero bueno, eso sí que es también un instrumento que nos ha gustado y que como os comentaba antes, pues nos da esa oportunidad, ¿no? De probar con elementos que nos ayudan a poner en marcha este tipo de iniciativas desde la flexibilidad que nos da el estar en fundaciones. Y luego, en etapas más avanzadas, pues por ejemplo, tenemos Mundo al Datu, que es una iniciativa, es un concurso para financiar proyectos de inversión social en etapas más avanzadas, que suelen estar en segunda ronda de captación de financiación y ahí, pues por ejemplo, el año pasado apostamos por el medio ambiente y lo que hicimos fue participar en una empresa que se llama Vegas Motor, que lo que hace pues es motores de hidrógeno para flotas, para vehículos de gran tonelaje, para flotas de vehículos, de camiones y de autobuses, ¿no? Para promover esa transición hacia la sostenibilidad también en el transporte. Entonces, bueno, esas son las iniciativas que tenemos, por ejemplo, y que son 3 instrumentos distintos que desde el presupuesto desarrollamos con programas que cubren las distintas etapas de ese proceso emprendedor y que también van orientados, ¿no? a este cambio sistémico que estamos intentando promover con la inversión de impacto.
Impacto, desde luego, es una de las palabras que sale, pero la otra es sostenibilidad, efectivamente, también sostenibilidad financiera. Isabel, vosotros, bueno, los 4 que estáis aquí, digamos que estáis en la clase de los avanzados, ¿no? Yo creo que... Pero en tu experiencia, Isabel, ¿cómo se puede fomentar por la parte de la oferta los instrumentos financieros para la innovación social? Es decir, ¿qué cuestiones consideras que son relevantes en relación con la oferta de este tipo de instrumentos para hacerlos atractivos a las fundaciones, en este caso? Para mí, o desde la trayectoria de la Fundación Daniel Inena Carasso, todo el proceso, sabéis que nos dedicamos a fomentar un cambio sistémico en materia de alimentación, llegar a una alimentación sostenible 360 en materia de arte ciudadano, toda la ciudadanía y realmente útil para el futuro. Y solíamos trabajar desde las subvenciones. Nosotros tenemos una dotación invertida, que es la que reporta un capital cada año, que es el que se dona. Pero rápidamente, en 2015, tuvimos la necesidad de poner en coherencia ese capital invertido con la misión y los valores de la Fundación, ¿no? Y entonces redefinimos nuestra estrategia en inversión, apostamos por una gestión ISR de la integridad de los activos y por dedicar el 15%, es decir, 70 millones a inversión impacto. Y esas finalmente fuimos configurando distintas bolsas o bolsillos de inversión de impacto, que son los que nos han permitido explorar y realmente poder diseñar una manera de invertir con impacto social que alimenta esa misión que nos hemos dado. Entonces hay un bolsillo que es el PRI, que es Impact First, 100% alineado con los ejes estratégicos, y ahí quizá una de las claves que nos ha sido más útil es la posibilidad de diseñar, de codiseñar con una gestora un fondo específico dedicado a esas inversiones, ¿no? Que dan, bueno, para ser concreta, tickets de entre 100 y 500.000 a 5 o 8 años vista en capital, deuda, obligaciones convertibles. Hay otro bolsillo que es un poco, que también es Finance First, pero que abarca temáticas cercanas, pero no 100%, pero aún así que creemos que sí que aportan, ¿no? a las problemáticas que consideramos. Y luego un bolsillo más amplio, Finance First, que es un bolsillo sostenible. El último que está llegando ahora y que quiero comentar es porque está en fase de construcción, pero creo que es altamente necesario y muy inspirador para el sector de las fundaciones, pero también para hablar de las cuestiones de impacto social cuando estamos hablando de inversiones en el ecosistema español, es lo que hemos llamado el bolsillo de arranque. Es un bolsillo que es absolutamente Impact First, 100% alineado con la misión de nuestra fundación, pero que tiene como misión cubrir el gap existente entre donaciones y bolsillo de tipo PRI, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es hay una infertilidad del ecosistema, hay una falta de financiación privada o pública para poder impulsar este tipo de iniciativas y hacer que estemos en un ecosistema mucho más fértil, más incubado, más protegido, y que hace que nos tengamos que meter ahí. Yo pondría muchísimo el enfoque en esa etapa y ese momento cuando hablamos de fondos europeos también, ¿no? Entre otras cosas. Aquí seríamos el primer inversor, alto riesgo, tickets estamos hablando de préstamos blandos o bonos convertibles y de una financiación mucho más pequeñita, pero que permite hacer que nuevas iniciativas realmente nazcan. ¿Qué cuestiones son relevantes en relación, más allá de esto, ¿no? de nuestra experiencia y de lo que estamos movilizando, y vemos que sería útil que fuéramos más las que nos lanzáramos en esto? Creo que hay una cosa que es altamente importante, es el reconocimiento jurídico de lo que es la economía social solidaria y solidaria y solidaria. Hay modelos que tienen un impacto social importante, que tienen una rentabilidad económica o que la pueden construir o pueden ir más lejos, que responden a todos los pilares de nuestro plan de reconstrucción y resiliencia, a todos a la vez. Tenemos que prestar atención a ese sector de la economía al que no estamos prestando suficientemente atención en los modelos que estamos impulsando de financiación pública o público-privada. Lo tenemos que hacer de verdad, porque si hay que reinventar nuestra forma de evitar, hay que hacerlo desde ahí.
Muy interesante, Isabel. Ahora hablaremos también de estos mecanismos, cómo pueden ayudar precisamente a estas iniciativas y a esos bolsillos de arranque también de los que has hablado. María, ¿cuáles son las necesidades de los inversores sociales o qué buscan? Pues, Isabel, bueno, me han encantado las respuestas de Isabel y de Verónica y creo que me ayuda también un poco a responder a esta pregunta de qué es lo que busca el inversor social y qué busca. Lo primero, que lo ha dicho Georgia al final de su ponencia, ¿no? Yo creo que lo primero es que no todas las problemáticas sociales se pueden solucionar desde la inversión de impacto, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante y la filantropía sigue siendo importantísima, ¿no? Pero si nos ponemos las gafas del inversor de impacto social y nos quitamos las gafas del donante, creo que el inversor de impacto social se caracteriza porque es doblemente exigente, es mucho más exigente que el inversor tradicional, necesita rendir cuentas financieras y sociales, necesita garantizar que las empresas sociales, además de tener lo social en el core y en el corazón y en su estrategia, es capaz de tener una rentabilidad que le pueda ayudar a crecer y a escalar, ¿no? Entonces, este inversor social creo que depende mucho de la fase de la empresa social en la que está, lo que está buscando y lo que está necesitando, ¿no? Y creo que Verónica e Isabel aquí han diferenciado muy bien, ¿no? Por un lado, tenemos los inversores sociales que están invirtiendo su acción y aquí no debe de asumir grandes riesgos, tiene que asumir riesgos más bajos, porque no se puede descapitalizar, ¿no? Porque tiene que garantizar la sostenibilidad de la fundación, ¿no? Por eso se dedican más a ISR y tienen menor cantidad en impacto, que en general es más arriesgado. Y después nosotros, por ejemplo, desde Open Value Foundation, que lo hacemos desde nuestros presupuestos, claro, desde el presupuesto creo que aportamos este capital catalítico y este capital también que han mencionado tanto Verónica como Isabel y que es muy importante. En mi caso creo que es que nosotros somos responsables de la creación de este mercado de impacto, ¿no? Desde las fundaciones estamos colaborando y contribuyendo a crearlo y a generarlo. Entonces, tenemos que ser muy exigentes, tenemos que ser capaces de crear empresas con unos equipos gestores sólidos y solventes, que sean grandes profesionales, que sean capaces de rendir cuentas y de tener modelos muy rentables y de seguir manteniendo el impacto social, de conocer muy bien la problemática social que están trabajando y que están intentando solucionar. Esto lo ha dicho Isabel, no todas las fundaciones tenemos la misma teoría del cambio, no buscamos los mismos cambios, pero desde luego sí tenemos que garantizar que en aquellos en los que invertimos y alineamos nuestra misión, sí que estén alineados y que sean grandes profesionales, siendo capaces de crecer, de escalar y de que generemos un mercado de impacto sano y solvente. Muchas gracias. Es cierto que bueno, nos estamos focalizando ahora en fundaciones, pero efectivamente estamos dentro de un universo muchísimo más amplio. A mí también lo que me ha gustado de que estuviera hoy Georgia con nosotros es que seamos conscientes de la importancia y la responsabilidad que nos están atribuyendo desde el ámbito europeo, creo, a la hora de potenciar este tipo de finanzas sostenibles, inversión de impacto social, alineación ya no con los objetivos de desarrollo sostenible solo, pero también con los objetivos de los planes de resiliencia, recuperación, etcétera, que a veces creo que desde los gobiernos no somos tan conscientes, o al menos yo no veo que en ocasiones la presencia de la filantropía sea tan importante en el ámbito nacional como lo es en el ámbito europeo. O sea, creo que todavía un poco en esto de ponernos en nuestro huequito, que será un huequito, ¿no? Pero que estamos ahí, yo creo que todavía a nivel nacional, Isabel tiene la experiencia de Francia y a lo mejor también la puede compartir, creo que todavía nos queda por abrir un camino, efectivamente, sin convertirnos ni que nadie piense que vamos, por eso empieza por las cifras, ¿no? Porque las cifras son las que son, o sea, no nos podemos inventar otras, ¿no? Y somos los que somos. Pero llama la atención, ¿no? Uno siente responsabilidad desde Europa, pero a veces cuando baja a nivel nacional, bueno, parece que puedes escabullirte un poco más y esto va conmigo, pero relativamente, ¿no? La pregunta para todos era también, ligándola con la intervención de Georgia, y esto es algo que les interesa, ¿no? ¿Pensáis que ciertos mecanismos de garantía, como puede ser InvestEU, más allá del detalle o cómo los conozcamos, ¿no? Pero en general los mecanismos de garantía pueden ayudar a que las fundaciones se introduzcan más en la inversión de impacto?
o sí, no, o en qué casos, porque yo a priori pienso que en algunos casos sí, en otros a lo mejor no, y va a depender mucho efectivamente de cómo de introducida esté la Fundación en esto de la inversión de impacto, ¿no? ¿Qué opináis de el que quiera empezar? Gorka. Venga, pues yo entiendo que cualquier garantía siempre tiene que favorecer. O sea, eso está claro, ¿no? Luego depende un poco de cómo se articule, ¿no? O sea, si está, por ejemplo, probado que cuando ese tipo de garantías aparecen en fondos de inversión, son fantásticas para introducir, sobre todo en mercados donde se está iniciando, ¿no? O sea, yo creo que hay una clave para movilizar parte de todos los recursos que es el decidir o empezar, ¿no? Y a veces el riesgo es uno de los frenos, ¿no? Entonces las garantías están ayudando a cubrir esa parte de riesgo, ¿no? Sobre todo, ya no solo por el hecho del riesgo financiero en sí, sino también un poco por el acompañamiento, ¿no? O sea, cuando una entidad pública está, por ejemplo, coinvirtiendo y cubriendo parte del riesgo en un instrumento, en un blended, sabes que estás convirtiendo con él, sabes que estás recibiendo también su apoyo en el seguimiento técnico, en el seguimiento de la medición del impacto y demás, con lo cual hay una doble garantía, ¿no? Si estos mecanismos de garantía además se pueden acercar más a las fundaciones, yo entiendo que tienen que ayudar. No van a ser, por supuesto, lo único que funcione, pero desde luego sí que yo creo que claramente es una ayuda que hace tiempo que se viene pidiendo y que depende cómo se monten, están bien, ¿no? Yo creo que es súper interesante explorar un poco más esto que anticipaba Georgia, ¿no? De cómo, más allá de que un fondo en el que podamos invertir tenga esa garantía, cómo se van a acercar realmente a las fundaciones y si vamos a poder disponer de fondos que nos ayuden a hacer este tipo de bolsitas que decía antes Isabel, ¿no? Porque ese tipo de garantías para proyectos propios desde el presupuesto serían fantásticas, porque te estarían de alguna manera ayudando, por ejemplo, a elementos de capital catalítico como puede ser una asistencia técnica, ¿no? Que es muy importante y sobre todo en estadios, por ejemplo, como los últimos que decía Isabel, ¿no? Donde más tomas tú el riesgo porque estás yendo con un emprendedor social nuevo, pequeño, que está empezando y que si no lo hace una garantía de estas tienes que cubrir tú y quizás con una asistencia técnica para un plan de negocio o otro tipo de cosas estas, ¿no? Si de alguna manera podemos también disponer de ese tipo de mecanismos sin que tenga que venir a través de estos mecanismos complicados, ¿no? Que es decir, que el FEI coja el dinero, que se lo dé a un fondo y que yo a través de ese fondo sí pueda. ¿Podemos de alguna manera nosotros disponer de ese tipo de cosas? Si ponemos eso y podemos a la vez tener una decisión para tirar por el presupuesto, podemos mover muchos recursos. Las cifras que tú has dado antes pueden ser pequeñas o grandes en función de cómo las veamos, ¿no? Pero este tipo de mecanismos sí que nos tienen que ayudar. Y ahí, sobre todo, lo más interesante es que en esos casos tú lo vas a alinear con la misión, porque si estás haciendo desde el presupuesto, te estás teniendo mucho cuidado de que vaya contigo, ¿no? Con lo cual estás apoyando a ciertos emprendimientos que puedan estar claramente alineados contigo. Tanto aquí, para las entidades que están trabajando más aquí, como puede ser pues, el caso de Verónica, ¿no? Para todo lo que es el ecosistema aquí en Vizcaya, digo porque nosotros tenemos también sede aquí en Bilbao, me sale, pero también para las que estamos fuera, ¿no? Y que de un momento dado podamos llevar inversión de Europa a África, como sería nuestro caso. Sería fantástico poder apoyar a emprendedores, pero que no todo el riesgo lo tomemos nosotras desde una fundación, sino que podamos tener una garantía, ¿no? Entonces, hasta ahora yo siempre he sentido que estos mecanismos de garantía van a las grandes estructuras, que era como lo más complicado. Sería realmente interesante ver si podemos acercarnos desde las fundaciones a esto, ¿no? Y que hay un marco legislativo que nos apoye. Y en ese sentido sería un punto más de apoyo, ¿no? Que yo no sé en esa parte de los frenos, pero claramente los riesgos siempre son un freno. Los patronatos a nivel institucional no se toma porque se ve en el desconocimiento, se ve un riesgo que se puede reducir un poco con una clave de una garantía. Pues para avanzar en ese diseño no nos va a dar tiempo en los 15 minutos que nos quedan, pero os emplazo a continuar mañana, porque yo creo que esto sí que hay que sentarse efectivamente y pensar cómo se puede articular esto, ¿no? a nuestro nivel. No sé, Verónica, María, Isabel, ¿queréis añadir algo más? Vamos, sí, me interesa mucho tener un poco vuestra visión y ya habéis visto que les interesa mucho ver, ¿no? en qué medida lo que están diseñando puede contribuir o dónde están las dificultades. Isabel, sí, yo encantada de quizá complementar un poquito, completamente de acuerdo con el hecho de que ahí el desafío sería muy útil, el desafío es la articulación,
cómo llega, en qué momento, cómo facilita que esas garantías puedan servir para el desarrollo de esa misión y realmente a través de las fundaciones muy conectadas con las necesidades del ecosistema que estamos hablando. Adicionalmente, dos reflexiones. Una también es acerca de, siempre vuelvo a lo mismo, pero George ya lo mencionó, estamos hablando de un cambio sistémico, estamos queriendo hacer un cambio sistémico. Eso requiere que tengamos teorías de cambio y que estemos hablando de unos modelos de medición y gestión del impacto que son ambiciosos y acordes. Os comparto muy rápidamente uno de los modelos que más me ha inspirado recientemente y es el del cálculo del potencial de calentamiento global de un fondo. Ahí, bueno, pues habitualmente podemos mirar un criterio, otro, varios, muchos a la vez, pero solemos medir, pues yo que sé, toneladas de CO2, por ejemplo, en el marco de todo un fondo y demás. Pero cuando pasas a mirar y a hacer una proyección matemática de cuál es la trayectoria de aumento de temperatura global que este fondo al final consigue a través de todas las empresas invertidas, te sorprendes y mucho. Entonces, frente al objetivo final, a la misión que se está defendiendo, que es evitar el colapso por emergencia climática, a lo mejor todavía no estamos, ¿no? Yo a eso quiero emplazar. Esos mecanismos están muy bien, no perdamos de vista también a la vez la helicopter view, la parte sistémica, porque si no nos podemos perder en el camino, en realidad, múltiple, ¿no? Y finalmente, también una pista que me parece interesante, hablando de emergencia climática, probablemente muchos de vosotros estáis ya informados, pero yo creo que los grupos y las coaliciones de fundaciones que están haciendo las reflexiones sobre según qué temática prioritaria también son muy interesantes como lugar de apoyo para poder desarrollar esas herramientas. La Coalición Filantrópica por el Clima, que lleva DAFNE a nivel europeo, que lleva la Asociación Española de Fundaciones aquí en España, que se lleva en varios otros países europeos, puede ser un activador y sucesivamente en otras temáticas. Sin duda, yo creo que es parte de los mecanismos en red y la colaboración, ¿no?, de la que hablábamos en las preguntas del SparkUp. Verónica, María, ¿quién quiere intervenir primero sobre este tema de las garantías y cómo pueden ayudar o no, o cuál es vuestra perspectiva? Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en que lo que han comentado Gorka e Isabel, verdaderamente creo que este tipo de mecanismos sí que supone, ¿no?, un aliciente para que fundaciones que quizás no se han animado todavía, ¿no?, a experimentar o a entrar en contacto con la inversión de impacto puedan hacerlo con esas garantías y esa tranquilidad de que parte del riesgo es compartido. Por otro lado, creo que lo bueno de las fundaciones es, como decía también Isabel, que cada una tenemos nuestra misión y los ámbitos de actuación definidos, pero entre todas sí que damos cobertura a los grandes retos que afrontamos como sociedad y como colectivo, ¿no? Al final tenemos los objetivos de desarrollo sostenible como marco aspiracional, que yo creo que es algo que nos une a todos, y cada una de las organizaciones tiene claro a cuáles puede contribuir en mayor medida, ¿no? Y me parece muy interesante también en el sentido de que hablaba también Georgia de la co-creación. Creo que más allá de los instrumentos que se están poniendo a disposición, como decía ella, efectivamente no es solo una cuestión de dinero, ¿no? El dinero es importante, pero hay cosas que lo son mucho más y precisamente el tener esa capacidad, ¿no?, de diseñar intervenciones exitosas y que tengan ese foco en generar impacto social, pero a la vez que tengan la componente de sostenibilidad y hacerlo mano a mano con las fundaciones que tienen ese conocimiento de primera mano de cómo funcionan las problemáticas de los agentes, esa capilaridad, creo que es una oportunidad verdaderamente de oro que no podemos dejar escapar, porque es la forma de ser mucho más eficientes, de ser mucho más eficaces también, o sea, aprovechar las estructuras que ya existen y verdaderamente dar respuesta con iniciativas que sabemos de antemano que van a ser exitosas, ¿no?, que van a disparar las posibilidades de éxito. Y bueno, la verdad es que sí que creo que todo lo que sea trabajar alineados me parece que va a redundar en un beneficio para todos. Muy bien, María,
¿Quieres añadir algo? Poco que añadir, Isabel. Yo creo que han respondido prácticamente todos y que además estamos muy alineados, ¿no? Cualquier tipo de garantía siempre va a ser en positivo, estaría fenomenal. Nosotros juntos, con Isabel y con Gorka también tenemos una iniciativa que articula fundaciones y que fomenta todo esto para poder invitar a otras fundaciones a hacer inversión de impacto. Si pudiéramos contar con algún tipo de garantías y si supiéramos que las garantías también van a ayudar a fundaciones, ojalá que algún día claro, nos facilitaría muchísimo el trabajo, porque justamente está aquí la discusión del grupo, ¿no? Pensé que no ibais a hablar de ello en un momento dado. He buscado el momento, digo, bueno, pues lo aprovechamos y lo contamos, ¿no? Imaginaos que pudiéramos tener este tipo de garantías en este proyecto que tenemos. Terminaríamos la mitad de las discusiones. Es que yo creo que además Isabel es un poco un proyecto que está entre garantías, capital catalítico, tiene como muchas cosas, ¿no? Porque el fondo de fundaciones, que es al que se refiere María, es una herramienta que se ha convertido desde un capital catalítico que hemos puesto, los que lo hemos impulsado realmente para poner conocimiento, para que otras aprendan sin ningún tipo de retorno y con la idea de que otras aprendan y se sumen y demás, en la co-creación. Pero es que luego, ahora ya, cuando estamos ya pensando en invertir, lo que nos está ocurriendo es que también vamos a convertirnos quizás en una parte de catalítico en función un poco de en qué niveles invirtamos, ¿no? Porque si vamos a niveles muy iniciales, como esa bolsita final que nos contaba antes Isabel, vamos a estar financiando proyectos muy pequeños de inicio, en el que también estamos un poco por ahí, ¿no? Y por otro lado, estaremos seguramente dando garantía quizás a otros terceros, porque nuestra idea siempre va a ser con la pequeña bolsita que hemos generado, porque no deja de ser un proyecto piloto y demás, pero también atraer a otros inversores a apoyar a estos emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, es una iniciativa que ya hemos presentado aquí otras veces, que tampoco queríamos solicitar hace mucho pie, pero sí es cierto que ya entre la primera y segunda edición del Fondo de Fundaciones ya somos una veintena de entidades que estamos empezando a hacer cosas juntas. Y que si mañana de repente viniese yo y nos dijese que nos pone el equivalente de lo que ya hemos puesto nosotros simplemente, no hace falta que sea una millonada, es el equivalente de esto en garantía para otro tipo de cosas, seguro que atraeríamos capital privado a apoyar las mismas iniciativas de emprendedores que vamos a poner aquí. Y normalmente este tipo no suele ser doblar, no suele ser un matching. O sea, es que en un momento dado, cuando tienes una garantía, igual traes por 3 o por 4 la inversión que tú tenías, ¿no? Entonces, si todo eso lo multiplicas, que hasta ahora tenemos 100.000, pueden que lleguen a ser 200, si lo multiplicas por 3 o 4, te plantas de repente en un vehículo de 1 millón y con 1 millón ya haces muchas cosas. Entonces, con una pequeña garantía europea en ese sentido, más lo que las fundaciones estamos poniendo el catalítico en esta iniciativa, podríamos estar haciendo apoyos muy potentes, ¿no? Vamos a hacer cosas muy chulas, pero seguro que ese tipo de cosas lo harían, ¿no? Entonces, es una iniciativa que tiene muchas aristas. No, muy si no interesante. está escrito, se lo traducimos luego, ¿eh? No pasa nada. Va a haber que tener, sí, una segunda sesión. No os preocupéis, que se puede hacer todo. Yo tengo una última pregunta, nos quedan 6 minutillos, pero no me resisto a hacer una pregunta, ¿no? Que esta ya la hago un poco desde la perspectiva de una organización paraguas que agrupa el sector fundacional, que vemos todo tipo de fundaciones, grandes, pequeñas, medianas, muy pequeñas, de todos y todo tipo de, como decías, de ideas de cambio social, ¿no? Hemos empezado hablando de alinear la inversión con la misión, ¿no? Pero la pregunta que os haría es al revés, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la inversión de impacto social puede estar haciendo virar o evolucionar la propia misión de las organizaciones? Es decir, ¿podrían aparecer, esa sería la pregunta, me imagino algunas respuestas, muchas fundaciones que solo hagan inversión de impacto, es decir, dotadas y de inicio como tales? Y en ese caso, ¿cómo se puede o se debe combinar, vamos a decir, la filantropía más o menos estratégica, la inversión de impacto? ¿Qué opináis de esto? No sé si habría que haberlo dicho al principio, pero nosotros seguimos viendo, por si os ayuda. Nada, que digo que si estabas preguntando que si quieres yo me lance. Pues lánzate, venga, sí. Bueno, no, yo lo que quería contar es que yo creo que esto a nosotros nos ha pasado un poquito, ¿no? Por eso me sentía como un poco invitada a responder, ¿no? Al final Open Value Foundation es verdad que mucho como divulgadora, ¿no? Para promover y difundir la
de impacto social como un vehículo y como un mecanismo de instrumento para poder solucionar problemáticas sociales y pensando en este cambio sistémico, ¿no? Entonces, es verdad que desde nuestro presupuesto invertimos en emprendedores sociales, hacemos venture philanthropy y además también tenemos una parte para hacer asistencias técnicas y para hacer medición y gestión del impacto social que nos parece muy importante, ¿no? Y la otra parte de nuestro presupuesto es para fomentarlo, divulgarlo, generar conocimiento, etcétera. No sé si esto es una posibilidad que le puede pasar a muchos o a muchas fundaciones, o sea, hay un espacio para que se empiecen a crear este tipo de fundaciones, para que esto se pudiera dar. Volvemos un poco, Isabel, yo creo aquí a lo del marco regulatorio, o sea, realmente para que esto pueda ocurrir tiene que haber un marco regulatorio que lo permita, ¿no? Que ahí nosotros estamos siempre como un poco entre pinzas, pero bueno, está reflejado en nuestros estatutos, esta es nuestra misión, son nuestros fines fundacionales. Entonces, bueno, en nuestro caso yo te diría que sí que puede ocurrir porque nos ha ocurrido, ¿no? No robo más tiempo. No. ¿Queréis Por mi añadir? parte, si queréis, sigo. Añadiría que... perdón, es que un eco y me he desconcentrado, perdón. No, añadiría que hay que ser conscientes de que hay, bien por temática, bien por perfil de iniciativa, bien por incluso situación, localización o demás, hay proyectos que nunca van a poder ser invertidos. O sea, que yo creo que hay una complementariedad entre lo que podemos hacer desde las inversiones de impacto, que es extremadamente positivo porque no es en dos aspectos. Refuerza la sostenibilidad económica, la propia sostenibilidad del proyecto, dotándole de la capacidad de realmente multiplicar su potencial. Entonces, esto es importante para su misión, no para la fundación que lo hace. Y luego, para la fundación que lo hace, puede conquistar una rentabilidad de fondos que va a estar dedicado a lo social, siempre va a estar dedicado a ello. Entonces, perdura la posibilidad de acción social. En este aspecto es importante, pero es complementaria a otras cosas que siempre se tendrán que hacer desde otro lugar, desde el lugar de la subvención, la ayuda, etcétera. Y realmente, si queremos considerar, por ejemplo, un fondo de impacto social muy exigente, hay que poder contemplar iniciativas que van a tener rentabilidades muy varias, porque si tú consideras de manera sistémica el cambio que necesitas fomentar frente a una causa dada, pues tendrás que tener iniciativas que son más educativas, otras que son más investigativas, otras que son generación de producto, etcétera. Si nos centramos en la producción de producto, por ejemplo, de servicios, para encontrar las iniciativas que queremos fomentar, estamos dejando de lado un montón de cosas que tienen que estar para que la receta de ese cambio sistémico funcione. Complementariedad, en resumen. Muy bien. Verónica, Gorka, ¿queréis añadir algo respecto a la...? Yo decía... Verónica, dale. Gracias. No, decía que totalmente de acuerdo. Creo que la parte de filantropía tradicional y la inversión de impacto son dos elementos de la receta que maridan perfectamente y que verdaderamente el equilibrio y la complementariedad es la clave. Desde luego, ojalá haya muchas fundaciones que incorporen en su misión y empiecen a tener en cuenta esta fórmula para verdaderamente maximizar el impacto social de lo que hacemos a través de nuestras organizaciones. O sea, es la manera perfecta de generar más y mejor impacto social y medioambiental positivo y a la vez garantizar un cierto retorno que te puedas reinvertir en hacer más y mejor actividad, ¿no? O sea, al final es una forma de, todos contamos con unos recursos limitados, de ser mucho más sostenibles y garantizar un cierto retorno del presupuesto que destinamos a conseguir esos proyectos sociales y esos impactos positivos. Pues estamos, Gorka, si quieres añadir algo muy rápido, porque últimos segundos sí, ya. Me ha parecido curiosa la primera pregunta, la quería coger, era la de si la inversión va a cambiar la misión de las fundaciones. Yo espero que no. Por eso hago la pregunta, no. Seamos capaces, creo que hay suficiente inversión de impacto para cubrir misiones, pero que no nos transformen. O sea, que digo, esto no deja de ser un vehículo, otra manera de hacer, pero que no nos adaptemos. Otra cosa es que alguien quiera crear una nueva fundación y de repente la lleve por aquí, ¿no? Pero creo que no nos cambie porque no sería la lógica, ¿no? Luego, lo que sí va a haber es un cambio seguramente en dónde ponemos muchas veces las fundaciones lo que tenemos,
esas cifras que dabas al inicio y preguntarnos, ¿no? Yo lanzo más que una respuesta a una pregunta, es ¿dónde están muchos de esos fondos que hoy en día tienen las fundaciones que no están en este tipo de inversiones? Y si se han preguntado si le pueden dar una vuelta y encontrar otro camino, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Yo solo un breve comentario acerca de lo de la regulación. No me queda más remedio casi que decir algo, ¿no? Pero es verdad que estamos insistiendo mucho. Es decir, yo creo que hay que sensibilizar mucho al regulador, no al regulador, sino al regulador fundacional, ¿no? Para que vaya distinguiendo este tipo de inversiones, productos financieros, que no se traten todos de la misma manera, ¿no? Yo creo que ahí hay una ventana de oportunidad, pero hay una tarea todavía por hacer. Bueno, muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido y nada, continuamos con más sesiones muy interesantes. Gracias. Pues muchísimas gracias a los cuatro y muchísimas gracias a Isabel Peñalosa de la Asociación Española de Fundaciones. Y es que si hablamos de inversión de impacto social, es como ya lo tratamos de trasladar, de hecho, el primer día en nuestra sesión plenaria, donde hubo una mesa específica sobre el sector social, como digo, es fundamental contar con el sector social y el sector de fundaciones, ¿no? Y es que algunas ideas con las que yo me he quedado, o sea, esto está emergiendo con mucha fuerza, empezando por España, casos como el Fondo de Fundaciones que se mencionaba, que desde el SpainNAP pensamos que es un ejemplo muy interesante y de hecho vamos a estar documentándolo y trataremos de darle máxima visibilidad en los próximos meses porque, como digo, pensamos que puede ser un buen ejemplo a seguir para otras fundaciones. Europa también. Europa está poniendo una importancia importante en el sector social para esta recuperación, ¿no? Se están estableciendo si se van a canalizar también instrumentos financieros para las fundaciones como las garantías de InvestEU que se comentaba, ¿no? E incluso a nivel internacional también se está moviendo una entidad multilateral con la que ya contamos, de hecho, el día de la sesión plenaria, la OCDE, está apostando realmente por elevar el sector social y de la economía social a la agenda internacional. Y, de hecho, desde el SpainNAP formamos parte de un consorcio con otros NAPs europeos y mundiales para tratar de profundizar en estándares sobre medición y gestión del impacto para entidades de la economía social, en la cual también, entre otras, están las fundaciones. Por lo tanto, muy relevante este debate en torno al sector social y cómo conectarlo con ese ecosistema de impacto y de inversión de impacto.